Un ranchero solitario da refugio a su empleada y sus hermanas, pero lo que él pide a cambio la deja en shock. No puedo aceptar eso, señor Vega. Es imposible. Isabel retrocedió un paso, sus ojos húmedos brillando bajo la luz tenue del estudio. Sus hermanas se acurrucaban detrás de ella en el porche, empapadas por la lluvia que aún caía torrencialmente. Santiago permaneció inmóvil junto a su escritorio, sus brazos cruzados sobre el pecho. La cicatriz que cruzaba su ceja izquierda se hizo más visible cuando frunció el ceño. ¿Imposible? Su voz era áspera, cargada de una amargura que Isabel nunca había escuchado antes. 3 años has trabajado para mí, Isabel. 3 años en los que apenas hemos cruzado más de 10 palabras. Y ahora te parece imposible que te ofrezca una solución. Una solución que incluye casarme con usted. Isabel apretó los puños. Eso no es una solución, es que... Santiago se acercó y por primera vez en años, Isabel vio algo más que indiferencia en sus ojos oscuros. Es peor que ver a tus hermanas durmiendo en un refugio temporal. Es peor que Carmen abandone sus estudios porque no tienes dónde vivir. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. Carmen, de 16 años, sostuvo con fuerza la mano de Sofía, de 12, ambas observando la tensa conversación desde la puerta. Había comenzado como un día cualquiera en San Miguel. Isabel había despertado antes del amanecer para preparar el desayuno de sus hermanas, antes de tomar el autobús hacia Rancho Esperanza. Carmen estudiaba para su examen de matemáticas, mientras Sofía dibujaba en su cuaderno gastado, como siempre. La lluvia había empezado suave, casi reconfortante después de semanas de sequía. Nadie esperaba que el pequeño arroyo que bordeaba el pueblo se convirtiera en un monstruo furioso que se tragaría sus casas, sus recuerdos, sus vidas. Isabel había llegado al rancho corriendo bajo la tormenta, con sus hermanas aferradas a ella y solo la ropa que llevaban puesta. El agua había destrozado todo: su casa, sus pocos muebles, las fotografías de sus padres, los libros de Carmen, los dibujos de Sofía. Santiago las había encontrado en el porche de la casa principal, temblando de frío y shock. Sin decir palabra, las había hecho pasar, y había ordenado a don Roberto que preparara las habitaciones de huéspedes. Isabel había esperado que fuera una solución temporal, una noche o 2, hasta que pudieran encontrar otro lugar. No había esperado esto. Mira, Santiago se pasó una mano por el cabello oscuro. No estoy hablando de amor, Isabel. Estoy hablando de un arreglo. Yo necesito una esposa para reclamar una herencia. Tú necesitas un hogar para tus hermanas. Es simple, simple. Isabel soltó una risa amarga. Nada de esto es simple, señor Vega. Usted no me conoce realmente. Yo no lo conozco a usted. Somos prácticamente extraños. Santiago la miró durante un largo momento, algo indescifrable pasando por su rostro. Quizás, pero sé que amas a tus hermanas más que a tu propia vida. Sé que trabajas 18 horas al día sin quejarte. Sé que Carmen es brillante y que Sofía tiene un talento extraordinario para el arte. Sé que te levantas a las 5 de la mañana para hacer tortillas caseras porque sabes que es lo único que les recuerda a su madre. Isabel se quedó sin palabras. No sabía que él había notado esos detalles. Y yo, continuó Santiago, su voz volviéndose más suave, más quebrada. Yo sé lo que es perder una familia. Sé lo que es quedarse solo en una casa demasiado grande, con habitaciones que nunca se van a llenar. Se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la lluvia que seguía cayendo. Mi esposa murió hace 5 años. En una inundación, igual que la que destruyó su pueblo hoy. Estaba embarazada. Su voz se quebró ligeramente. Desde entonces, esta casa ha estado vacía. Yo he estado vacío. Isabel sintió que su corazón se encogía. Nunca había imaginado que el hombre frío y distante, para quien trabajaba, cargara con semejante dolor. Señor Vega, Santiago, la corrigió. Si vamos a hacer esto, al menos llámame por mi nombre. Carmen se aclaró la garganta suavemente desde la puerta. Isabel, susurró. Quizás deberíamos considerarlo. Carmen, no tenemos a dónde ir. La voz de la adolescente era madura,
demasiado madura para sus años. San Miguel tardará años en reconstruirse, si es que se reconstruye, y Sofía necesita estabilidad para la escuela. Santiago se volvió hacia ellas. Les daré tiempo para pensarlo, pero la oferta es real. Matrimonio por 1 año, después del cual podremos divorciarnos discretamente si así lo desean. A cambio, ustedes 3 tendrán un hogar permanente aquí. Carmen podrá terminar sus estudios, incluso ir a la universidad si quiere. Sofía tendrá todos los materiales de arte que necesite. ¿Y qué gana usted?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Santiago la miró directamente a los ojos por primera vez en 3 años. Una oportunidad de que esta casa vuelva a sentirse como un hogar. Una oportunidad de hacer algo bueno después de tanto tiempo perdido en el pasado. La lluvia comenzó a aminorar y a través de la ventana Isabel pudo ver los primeros rayos de sol filtrándose entre las nubes. Miró a sus hermanas, luego a Santiago, y sintió que su mundo había cambiado para siempre en una sola noche. «Necesito tiempo», murmuró finalmente. «Por supuesto», Santiago asintió. «Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, Isabel, a veces las tormentas más destructivas son las que nos abren camino hacia algo mejor». 2 semanas habían pasado desde la propuesta de Santiago, y la vida en el rancho había tomado un ritmo extraño pero reconfortante. Isabel se despertaba cada mañana en la habitación de huéspedes, observando por la ventana los vastos pastizales que se extendían hasta el horizonte, preguntándose si algún día podría llamar a este lugar su hogar. Carmen había encontrado refugio en la biblioteca de Santiago, una habitación que Isabel nunca había visto en sus 3 años trabajando allí. Estaba llena de libros desde el suelo hasta el techo, con títulos en español, inglés y francés. La adolescente pasaba horas allí, devorando textos de matemáticas avanzadas y física que Santiago había coleccionado durante sus años universitarios. ¿Sabías que el señor Santiago estudió ingeniería en el Tecnológico de Monterrey?, le había contado Carmen una tarde. Tiene libros de cálculo que ni siquiera sabía que existían. Sofía, por su parte, había descubierto que los amaneceres y atardeceres del rancho ofrecían una paleta de colores que nunca había visto en San Miguel. Dibujaba constantemente los caballos pastando, las montañas distantes, la forma en que la luz jugaba sobre los campos de maíz. Isabel las observaba florecer y sentía su corazón dividirse. Por un lado, ver a sus hermanas tan contentas la llenaba de alegría. Por el otro, sabía que esta felicidad dependía de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Santiago mantenía su distancia, pero Isabel había comenzado a notar pequeños gestos que antes pasaban inadvertidos. Cuando Carmen mencionó que extrañaba sus clases de matemáticas, él había arreglado discretamente para que el profesor Mendoza, un maestro jubilado del pueblo vecino, viniera 3 veces por semana a darle tutorías. Cuando Sofía se quejó de que sus lápices de colores se habían perdido en la inundación, aparecieron materiales de arte profesionales en la mesa de su habitación, sin explicación alguna. Una tarde, Isabel lo encontró en el establo, curando las heridas de un caballo que había llegado herido durante la tormenta. El animal, un hermoso ejemplar café con manchas blancas, había estado cerca de la muerte cuando lo trajeron. «¿Cómo está?», preguntó Isabel, acercándose lentamente. Santiago no levantó la vista, concentrado en limpiar una herida en la pata del animal. «Mejor. Va a vivir, pero le tomará tiempo confiar de nuevo. Los animales que han sufrido traumas...» Hizo una pausa. «A veces necesitan más paciencia que medicina». Isabel observó sus manos, sorprendentemente gentiles para un hombre tan imponente. El caballo, que había estado tenso y asustado días atrás, ahora permitía que Santiago lo tocara sin resistirse. «¿Cómo se llama?». «Esperanza», respondió Santiago, y por primera vez en semanas Isabel vio algo parecido a una sonrisa en sus labios, nombre irónico para un rancho que se llamaba así mucho antes de que él llegara. «¿Por qué Rancho Esperanza?», preguntó Isabel. «Nunca me había preguntado por el nombre». Santiago guardó silencio por un momento, sus manos deteniéndose en el pelaje del caballo. «Mi abuelo lo nombró así cuando lo fundó.
Decía que la Tierra siempre nos da una segunda oportunidad, sin importar cuántas veces fallemos. Su voz se volvió más baja. Últimamente he empezado a pensar que quizás tenía razón. Esa noche Isabel no pudo dormir. Se levantó y caminó hacia la cocina por un vaso de agua, pero se detuvo al ver luz en el estudio de Santiago. La puerta estaba entreabierta y pudo verlo sentado frente a su escritorio, no trabajando, sino mirando una fotografía. No quiso espiar, pero algo en su postura la hizo quedarse. Era la imagen de la vulnerabilidad pura, un hombre exitoso y fuerte, reducido a recuerdos y soledad en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, Isabel tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Preparó café y se dirigió al estudio de Santiago antes del amanecer. «Buenos días», dijo suavemente colocando una taza humeante en su escritorio. Santiago levantó la vista sorprendido. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido. «Buenos días, Isabel. No tenías que...» «Quiero hacerlo», lo interrumpió. «Quiero aceptar su propuesta». Santiago se quedó inmóvil, su taza de café a medio camino hacia sus labios. «¿Estás segura?» Isabel asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Pero tengo condiciones. Te escucho. Esto será solo un arreglo de negocios por un año exacto», dijo Isabel, su voz más firme de lo que se sentía. «Después de ese tiempo, nos divorciamos discretamente y cada uno sigue su camino. Segundo, mis hermanas nunca deben sentir que son una carga o que están aquí por caridad. Y tercero», se detuvo, buscando las palabras correctas. «Tercero, quiero conocerlo realmente. Si vamos a vivir como esposos, aunque sea en nombre solamente, no podemos seguir siendo extraños». Santiago la estudió durante un largo momento. «Acepto tus condiciones, todas». Extendió su mano hacia ella y cuando Isabel la estrechó, sintió una corriente eléctrica que la tomó por sorpresa. «¿Cuándo?», preguntó. «El viernes», respondió Santiago. «La ceremonia civil puede ser simple. Solo nosotros, don Roberto como testigo, y tus hermanas si quieren estar presentes». El viernes llegó más rápido de lo que Isabel había esperado. Se vistió con el único vestido decente que había logrado salvar de la inundación, un sencillo vestido azul marino que había sido de su madre. La ceremonia en el registro civil fue exactamente lo que Santiago había prometido, simple y breve. Pero cuando regresaron al rancho, Isabel se encontró con una sorpresa que la dejó sin palabras. Don Roberto y los otros trabajadores del rancho habían decorado el patio principal con flores silvestres y luces de colores. Había una mesa larga llena de comida tradicional, mariachis tocando suavemente, y todos los empleados del rancho vestidos con sus mejores ropas. «Santiago», murmuró Isabel, «no tenías que hacer esto». «No fui yo», respondió él, pero Isabel notó que sus ojos brillaban de una manera que no había visto antes. «Don Roberto organizó todo. Dice que no podíamos dejar pasar la oportunidad de celebrar que la casa principal finalmente tendría una señora otra vez». Carmen y Sofía corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. «Estás preciosa», exclamó Sofía, «como una verdadera novia». Por primera vez desde la inundación, Isabel se permitió sonreír completamente. Mientras los mariachis tocaban y los trabajadores del rancho los felicitaban, se sintió parte de algo más grande que ella misma. Santiago se acercó y le ofreció su brazo. «¿Me concede este baile, señora Vega?». Al escuchar su nuevo nombre, Isabel sintió un extraño revoloteo en el estómago. Tomó su brazo y se dejó guiar hacia el centro del patio, donde otras parejas ya estaban bailando. «Gracias», le susurró mientras se movían al ritmo de la música. «Por todo esto, por darles una oportunidad a mis hermanas». Santiago la miró directamente a los ojos. «Gracias a ti, Isabel. Hace mucho tiempo que esta casa no escucha risas». Mientras bailaban bajo las estrellas, Isabel se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no eran solo un empleador y su empleada haciendo un trato de conveniencia. Eran esposos, y por primera vez desde que aceptó la propuesta, eso no la aterrorizó completamente. Vivir como esposos resultó ser más extraño de lo que Isabel había imaginado. Santiago le había dado la habitación principal, insistiendo en que él se mudaría a una de las habitaciones de huéspedes, pero los primeros días
fueron una danza incómoda de evitarse mutuamente en los pasillos y hablar solo cuando era necesario. La casa, que había estado sumida en silencio durante años, ahora resonaba con las voces de Carmen y Sofía. Isabel se había propuesto transformar el ambiente frío y masculino en algo más acogedor, pero lo hacía con cuidado, sin querer imponer demasiado su presencia. «¿Puedo preguntar por qué nunca abres esa habitación?», le dijo una mañana mientras desayunaban. Había notado que Santiago siempre evitaba pasar por el pasillo que llevaba a una puerta que permanecía cerrada con llave. Santiago se tensó, su tenedor deteniéndose a medio camino hacia su boca. «Iba a ser el cuarto del bebé», respondió finalmente. «No he podido entrar ahí desde...». «No tienes que explicarme», Isabel puso su mano suavemente sobre la de él. «Solo quería que supieras que, si algún día quieres hablar de ello, estoy aquí». Santiago la miró con sorpresa. En 3 años de trabajo y 3 semanas de matrimonio, era la primera vez que ella lo tocaba voluntariamente. «¿Cómo era ella?», preguntó Isabel suavemente. «Tu esposa». «Lucía», dijo Santiago, y su voz se suavizó. Era como el sol. Siempre encontraba razones para reír, incluso en los días más difíciles. Quería ser maestra, como Carmen aspira a ser. Isabel sintió una punzada extraña en el pecho. No era exactamente celos, pero sí algo parecido a la tristeza de saber que nunca podría competir con un recuerdo tan perfecto. Las semanas pasaron y, gradualmente, comenzaron a establecer una rutina. Santiago se levantaba antes del amanecer para supervisar el trabajo del rancho, mientras Isabel preparaba el desayuno para toda la familia. Por las tardes, cuando él regresaba, encontraba la casa transformada. Flores frescas en los jarrones, el aroma de comida casera llenando los pasillos, y el sonido de Carmen estudiando en voz alta o Sofía cantando mientras dibujaba. Una noche, Isabel se quedó despierta leyendo en la sala cuando Santiago regresó tarde de revisar el ganado. Parecía agotado, con barro en las botas y una expresión preocupada. «¿Problemas con los animales?», preguntó Isabel, cerrando su libro. «Uno de los toros se lastimó. Tuvimos que llamar al veterinario». Santiago se dejó caer en el sillón frente a ella, frotándose la frente. «A veces me pregunto si realmente sé lo que estoy haciendo aquí». «¿Qué quieres decir?». «Heredé este rancho, pero nunca quise ser ganadero. Estudié ingeniería, trabajé en la ciudad. Vine aquí después de que Lucía murió porque no sabía qué más hacer conmigo mismo». Isabel lo observó atentamente. Era la primera vez que Santiago hablaba tan abiertamente sobre su pasado. «¿Y ahora? ¿Sigues sin saber qué hacer?». Santiago la miró, y algo en su expresión cambió. Ahora esta casa vuelve a sentirse viva. Escucho a Carmen riendo con el profesor Mendoza cuando no puede resolver un problema de cálculo. Veo a Sofía corriendo por los campos con su cuaderno, tratando de capturar la luz perfecta. «¿Y tú?». Se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. «¿Y yo qué?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. «Tú has hecho que esta casa sienta como un hogar otra vez». El silencio se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. «¿Quieres ver algo?», preguntó Santiago de repente. «Algo que nunca le he mostrado a nadie desde que Lucía murió». Isabel asintió, y Santiago la guió fuera de la casa hacia una pequeña escalera que llevaba al techo. Arriba había un telescopio apuntando hacia el cielo estrellado. «Lucía y yo solíamos venir aquí todas las noches», explicó Santiago ajustando el telescopio. «Ella decía que las estrellas eran como promesas que Dios nos hacía para recordarnos que siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda». Isabel miró a través del telescopio y contuvo el aliento. Las estrellas parecían tan cercanas que podía tocarlas. «Es hermoso», murmuró. «¿Por qué dejaste de venir?». «Porque después de que ella murió las estrellas solo me recordaban lo solo que estaba». Santiago se apoyó en la barandilla. «Pero esta noche, por primera vez en 5 años, no me siento completamente solo». Isabel se volvió hacia él, y bajo la luz de la luna pudo ver una vulnerabilidad en sus ojos que la conmovió profundamente. «Santiago, yo sé que esto es solo temporal», la interrumpió. «Sé que en menos de 1 año te irás, y entiendo por qué.
pero quiero que sepas que estos meses han significado más para mí de lo que probablemente imaginas. Isabel sintió su corazón acelerarse. Había algo en la forma en que Santiago la miraba que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Isabel. ¿Por qué realmente me pediste que me casara contigo? Y no me digas que solo fue por la herencia. Santiago guardó silencio durante un largo momento, su mirada perdida en las estrellas. Porque durante 3 años te observé cuidar a tus hermanas con una devoción que me recordaba lo que significa amar sin condiciones. Porque incluso en los días más difíciles, siempre tenías una sonrisa para ellas. Y porque cuando te vi llegar empapada y desesperada esa noche, algo dentro de mí despertó después de años de estar dormido. Isabel sintió lágrimas picando en sus ojos. Santiago, no tienes que decir nada. Él sonrió tristemente. Solo quería que lo supieras. Bajaron del techo en silencio, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Isabel se dio cuenta de que ya no veía a Santiago como el hombre frío y distante que había sido su jefe durante 3 años. Ahora veía al hombre que cuidaba caballos heridos con infinita paciencia, que había llenado la habitación de Sofía con materiales de arte sin pedir reconocimiento, que se quedaba despierto hasta tarde asegurándose de que Carmen tuviera todos los libros que necesitaba para sus estudios. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabel se miró en el espejo y se preguntó cuándo exactamente había empezado a pensar en Santiago como su esposo de verdad, no solo en los papeles. La respuesta la asustó y la emocionó a la vez. Al día siguiente, durante el desayuno, Carmen hizo un anuncio que cambió la dinámica de toda la familia. El profesor Mendoza dice que si sigo estudiando a este ritmo, podré presentar el examen de admisión para la Universidad de Guadalajara el próximo año, dijo, sus ojos brillando de emoción. Dice que tengo potencial para estudiar ingeniería. Santiago sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Eso es extraordinario, Carmen. Te apoyaremos en todo lo que necesites. Isabel observó la interacción entre Santiago y su hermana y sintió su corazón hincharse de gratitud y algo más profundo. Santiago no solo les había dado un hogar, les había dado esperanza y la oportunidad de soñar en grande. ¿Y tú, Sofía?, preguntó Santiago, volviéndose hacia la menor. ¿Cómo van tus dibujos? Sofía se sonrojó y sacó su cuaderno. Dibujé esto ayer, dijo tímidamente, mostrando un sketch que dejó a todos en silencio. Era un dibujo de Isabel y Santiago en el patio, bailando durante la celebración de su boda. Pero lo que capturaba el dibujo no era solo el momento, sino la forma en que se miraban el uno al otro, con una ternura y una conexión que ninguno de los dos había admitido sentir. Sofía, esto es... Isabel no pudo terminar la frase. ¿Es así como nos ves?, preguntó Santiago suavemente. Sofía asintió, como si se pertenecieran el uno al otro. Isabel y Santiago se miraron por encima de la mesa y en ese momento ambos supieron que su matrimonio de conveniencia se había convertido en algo mucho más complicado y hermoso de lo que habían planeado. Isabel había ido al pueblo a comprar provisiones cuando escuchó la conversación que cambiaría todo. Estaba en la ferretería de don Carlos, esperando que empacaran los materiales que Santiago había pedido, cuando 2 hombres bien vestidos entraron hablando en voz baja. «El plazo vence en 4 meses», decía uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris. «Si Santiago no cumple con las condiciones del matrimonio, toda la herencia pasa a nuestro control». «¿Estás seguro de que no sospecha nada?», preguntó el otro, más joven, nervioso. «Por favor, Rodrigo». Santiago siempre fue demasiado confiado. Cree que su matrimonio con esa empleada doméstica va a resolver todo, pero no sabe que hemos estado revisando cada detalle legal. En cuanto podamos probar que el matrimonio es fraudulento, Isabel se escondió detrás de una estantería, su corazón latiendo tan fuerte que temía que la escucharan. «¿Y si realmente está enamorado de ella?», preguntó Rodrigo. El hombre mayor soltó una risa cruel. «Imposible. Santiago lleva 5 años llorando por su primera esposa. Además, hemos estado vigilando el rancho. Duermen en habitaciones separadas, apenas se hablan. Es obvio que es solo un arreglo de conveniencia».
Entonces, cuando tengamos las acciones de la empresa, podremos hacer lo que debimos haber hecho hace años. Santiago nunca debió heredar el imperio de su padre. Nosotros construimos esa empresa desde cero mientras él jugaba al ingeniero en la ciudad. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Santiago había mencionado la herencia, pero nunca le había explicado los detalles. Ahora entendía que no se trataba solo del rancho, sino de algo mucho más grande. Los hombres siguieron hablando, pero Isabel ya había escuchado suficiente. Salió de la ferretería con las manos temblando y se dirigió directamente al rancho, su mente corriendo con 1000 pensamientos. Encontró a Santiago en el establo, revisando las vacunas del ganado con don Roberto. «Necesito hablar contigo», le dijo, su voz más seria de lo usual, a solas. Santiago notó inmediatamente su tono y le hizo una seña a don Roberto para que se retirara. «¿Qué pasa, Isabel? Te ves muy pálida. Escuché algo en el pueblo. 2 hombres hablando sobre ti, sobre nuestra boda, sobre una herencia». Las palabras salieron atropelladas. «Santiago, ¿qué no me has contado?» Santiago cerró los ojos y suspiró profundamente. «¿Qué escuchaste exactamente?» Isabel le contó toda la conversación, viendo cómo el rostro de Santiago se endurecía con cada detalle. «Martínez y Rodrigo», murmuró Santiago cuando ella terminó. «Eran socios de mi padre en la empresa. Después de que él murió, quedé como heredero principal, pero con una condición. Tenía que estar casado antes de los 35 años o la herencia pasaría a ellos. Y no me dijiste esto porque sospechaba que ellos habían manipulado esa cláusula». Santiago se pasó una mano por el cabello. «Mi padre jamás habría puesto una condición tan específica, a menos que alguien lo hubiera convencido. Pero no tenía pruebas». Isabel se sentó en una bala de heno, procesando la información. «¿Entonces realmente me casaste solo para conseguir la herencia?» «No». Santiago se acercó a ella, su voz urgente. «Al principio sí. No voy a mentirte, Isabel. Pero después de esa primera noche, después de ver cómo Carmen y Sofía trajeron vida a esta casa, después de conocerte realmente, ya no se trataba solo de la herencia». «¿Entonces qué significaba?» Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Significaba tener una familia otra vez. Significaba despertar cada mañana con un propósito. Significaba...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Significaba que por primera vez en 5 años podía imaginar un futuro que no estuviera lleno solo de recuerdos». Isabel sintió su corazón acelerarse, pero también una nueva determinación. «Está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a Martínez y Rodrigo? ¿Qué vamos a hacer?» Santiago la miró con sorpresa. «Somos esposos, ¿no? En los papeles y...» Se sonrojó ligeramente. «Y quizás en algo más. Si alguien está tratando de hacerte daño, entonces me está haciendo daño a mí también, y a Carmen y Sofía». Santiago se puso de pie lentamente, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Isabel Vega, creo que eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Todavía me siento rara cuando dices mi nuevo apellido», admitió Isabel. «Pero tienes razón. Soy más fuerte de lo que pensaba». Durante las siguientes semanas, Santiago comenzó a enseñarle a Isabel sobre el negocio familiar. Las noches que antes pasaban viendo las estrellas, ahora las dedicaban a revisar documentos legales y estados financieros en el estudio. «La empresa no es solo ganadera», le explicó Santiago. «Mi padre invirtió en tecnología agrícola, exportación, incluso algunas propiedades inmobiliarias en la ciudad. Si Martínez y Rodrigo toman control, podrían despedir a cientos de empleados». Isabel aprendía rápido, haciendo preguntas inteligentes que a menudo sorprendían a Santiago. «¿Has pensado en contratar un investigador privado?», sugirió una noche. «Si realmente manipularon la herencia de tu padre, debe haber algún rastro. Ya lo hice. Pero necesitamos más tiempo, y según lo que escuchaste, solo tenemos 4 meses. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestro matrimonio parezca completamente auténtico», dijo Isabel, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había implicado. Santiago la miró intensamente. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Isabel? Una vez que empecemos a actuar como una pareja real, va a ser difícil separar lo que es actuación de
lo que es real. Isabel sintió un nudo en el estómago, pero asintió. Ya es difícil separarlo, admitió en voz baja. Esa noche, Santiago se mudó de vuelta a la habitación principal. Durmieron en la misma cama por primera vez, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo la tensión eléctrica entre ellos. Al día siguiente, comenzaron su actuación. Santiago la besaba en la mejilla cuando salía al trabajo. Isabel le llevaba almuerzo al campo y se quedaba conversando con él frente a los trabajadores. Caminaban tomados de la mano por el pueblo cuando iban de compras. Pero cada gesto falso se sentía más natural que el anterior. Cada sonrisa compartida, cada roce accidental, cada mirada prolongada los acercaba más a una verdad que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena, Carmen se acercó a ella con una expresión preocupada. «Isabel, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. Tú y Santiago están bien. Los he visto actuar raro últimamente. Más juntos, pero también más tensos». Isabel dejó de cortar verduras y miró a su hermana. Carmen tenía 17 años ahora, lo suficientemente madura para notar las complicaciones de los adultos. «Es complicado, Carmen. ¿Lo amas?» La pregunta directa tomó a Isabel por sorpresa. Se quedó en silencio durante un largo momento, porque admitir la verdad, incluso a sí misma, cambiaría todo. «Creo que sí», susurró finalmente. «Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que cuando todo esto termine, él siga enamorado de su primera esposa. De que nosotras tres sigamos siendo solo una obligación para él». Carmen abrazó a su hermana. «Isabel, he visto cómo Santiago te mira cuando cree que nadie lo está viendo, y no es la forma en que se mira a una obligación». Esa noche, mientras Isabel y Santiago revisaban más documentos, él de repente cerró la carpeta que estaba leyendo. «Isabel, hay algo más que necesitas saber. Sobre Lucía». Isabel sintió que se le encogía el estómago, pero asintió. Lucía estaba investigando irregularidades en la empresa cuando murió. Había encontrado evidencia de que Martínez estaba desviando fondos. Iba a decírmelo el día que murió en la inundación. «¿Crees que no fue un accidente?» Santiago la miró gravemente. «No lo sé. Pero ahora que estás involucrada en esto, necesito asegurarme de que estés a salvo. Si algo te pasara a ti o a Carmen o a Sofía, no va a pasar nada». Isabel puso su mano sobre la de él. «Vamos a resolver esto juntos». Santiago levantó su mano y acarició suavemente la mejilla de Isabel. «¿Cuándo te volviste tan valiente?» «Cuando tuve algo que valía la pena proteger», respondió Isabel, y ambos supieron que ya no estaba hablando solo de sus hermanas. Santiago se inclinó hacia ella, y por un momento Isabel pensó que la iba a besar. Pero entonces sonó el teléfono, rompiendo el hechizo. Era don Roberto con noticias urgentes. Habían visto extraños merodeando cerca de los límites del rancho. La guerra había comenzado oficialmente. Los extraños resultaron ser investigadores privados contratados por Martínez y Rodrigo. Durante las siguientes semanas, Isabel y Santiago vivieron bajo constante vigilancia, sabiendo que cada movimiento era analizado para encontrar evidencia de que su matrimonio era fraudulento. La presión comenzó a hacer mella en Santiago. Isabel lo encontraba despierto en las madrugadas, mirando por la ventana con una expresión atormentada que le recordaba demasiado al hombre roto que había conocido años atrás. «No puedo soportar esto», le confesó una noche, después de que Carmen mencionara que había visto hombres con cámaras cerca de la escuela. «No puedo poner en peligro a tus hermanas por mi herencia». «No es solo tu herencia», le recordó Isabel. «Es nuestro futuro, el futuro de todos nosotros». Pero Santiago había comenzado a distanciarse emocionalmente, y cada día que pasaba, Isabel sentía que lo perdía un poco más. La situación empeoró cuando llegó una citación legal. Martínez había presentado una demanda alegando que el matrimonio de Santiago era fraudulento y exigiendo una investigación completa de sus finanzas y vida personal. «Van a interrogar a Carmen y Sofía», dijo Santiago, arrojando los papeles sobre la mesa. «Van a hacerles preguntas sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. No puedo ponerlas en esa situación». «Mis hermanas son más fuertes de lo que crees», respondió Isabel.
y no van a permitir que nadie nos lastime. Como si hubiera escuchado su nombre, Carmen entró al estudio con una expresión determinada. Isabel, necesito hablar contigo y con Santiago. Se sentó frente a ellos con la madurez de alguien mucho mayor que sus 17 años. Sé lo que está pasando. No soy ciega. Sé que hay gente tratando de lastimar a Santiago y, por extensión, a nosotras. Y quiero que sepan que Sofía y yo estamos de su lado. Pase lo que pase. Carmen, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo, la interrumpió. Santiago, el año pasado mi promedio estaba por los suelos porque estaba preocupada por cómo íbamos a sobrevivir. Este año, gracias a ti, voy a graduarme con honores y tengo una beca garantizada para la universidad. Sofía era una niña tímida que apenas hablaba en público y ahora está planeando presentar sus dibujos en una exposición de arte local. Se volvió hacia Isabel. Y tú, hermana, estás enamorada, realmente enamorada por primera vez en tu vida. ¿Creen que voy a permitir que unos criminales destruyan la familia que finalmente tenemos? Santiago se quedó en silencio, procesando las palabras de Carmen. Además, continuó Carmen con una sonrisa traviesa, he estado leyendo sobre leyes corporativas en la biblioteca, y creo que tengo una idea de cómo podemos vencerlos. Esa noche, los cuatro se reunieron alrededor de la mesa del comedor mientras Carmen explicaba su plan. Había descubierto que la cláusula de matrimonio en el testamento del padre de Santiago tenía una laguna legal. Especificaba que debía estar casado, pero no decía nada sobre el amor o la autenticidad del matrimonio. En otras palabras, explicó Carmen, mientras el matrimonio sea legal y ustedes vivan como esposos, no importa cómo o por qué comenzó. «¿Pero cómo demostramos que vivimos como esposos?», preguntó Isabel. Sofía, quien había estado dibujando mientras escuchaba, levantó su cuaderno. «Con esto», dijo mostrando páginas y páginas de sketches de la vida familiar. Santiago enseñándole a Isabel a montar a caballo, los cuatro cenando juntos, Isabel y Santiago trabajando lado a lado en el jardín, momentos íntimos y cotidianos que capturaban la autenticidad de su vida juntos. Sofía, esto es... Santiago tomó el cuaderno con cuidado. Es la historia de nuestra familia. Isabel sintió lágrimas en sus ojos al ver los dibujos. Sofía había capturado momentos que ella ni siquiera había notado. La forma en que Santiago la miraba cuando cocinaba, cómo él automáticamente le alcanzaba las cosas de los estantes altos, la manera en que ella ajustaba su corbata antes de que saliera al trabajo. «Ven», dijo Carmen, «tenemos evidencia de una vida real juntos. Pero necesitamos algo más». «¿Qué cosa?», preguntó Santiago. Carmen miró entre Isabel y Santiago con una expresión que era demasiado sabia para su edad. Necesitan dejar de tener miedo de lo que sienten el uno por el otro. Esa observación creó un silencio incómodo que fue interrumpido por el sonido del teléfono. Don Roberto llamaba con noticias urgentes. Había visto luces extrañas cerca del establo principal. Santiago salió corriendo hacia allá, seguido por Isabel. Lo que encontraron los llenó de horror. Alguien había intentado incendiar el establo donde estaba Esperanza, el caballo herido. El fuego había sido sofocado rápidamente por los sistemas de aspersión automática, pero el mensaje era claro. Martínez y Rodrigo estaban dispuestos a llegar muy lejos. «Esto se acabó», dijo Santiago, su voz llena de una furia fría que Isabel nunca había escuchado. «No voy a permitir que lastimen a los animales, y definitivamente no voy a permitir que las pongan en peligro a ustedes. ¿Qué vas a hacer? Voy a renunciar a la herencia. Les voy a dar lo que quieren». «No», Isabel lo agarró del brazo. «No puedes hacer eso. No después de todo lo que hemos luchado. No entiendes». Santiago se volvió hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Perdí a Lucía porque no pude protegerla. No voy a perderte a ti también». Isabel sintió que su corazón se partía al escuchar la confesión involuntaria en sus palabras. «Santiago», dijo suavemente, «no me vas a perder. ¿Cómo puedes estar tan segura?» Isabel tomó su rostro entre sus manos obligándolo a mirarla. «Porque yo no soy Lucia, porque esto no es hace 5 años, y porque esta vez no estás solo en la lucha». Por un momento, Santiago se dejó sostener por ella,
permitiendo que Isabel viera toda su vulnerabilidad y miedo. «Te amo, Isabel», susurró. «Sé que no era parte del plan. Sé que esto lo complica todo, pero te amo, y la idea de perderte me aterroriza más que perder cualquier herencia». Isabel sintió que su mundo se transformaba con esas palabras. «Yo también te amo», respondió, «y es exactamente por eso que vamos a luchar, juntos». Se besaron por primera vez bajo la luz de la luna, rodeados por el olor a humo y la amenaza del peligro, pero también rodeados por la certeza de que habían encontrado algo que valía la pena defender. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Carmen y Sofía esperándolos en la sala. «¿Están bien?», preguntó Sofía corriendo hacia ellos. «Estamos bien», respondió Isabel tomando la mano de Santiago, «y vamos a seguir luchando». Carmen sonrió. «Bien, porque mientras ustedes estaban afuera siendo románticos en medio del drama, yo recibí una llamada del investigador privado que Santiago contrató. Tiene noticias». Santiago se enderezó. «¿Qué tipo de noticias?» «El tipo de noticias que podrían cambiar todo», respondió Carmen. «Parece que encontró algo sobre la muerte de Lucía». El silencio que siguió fue denso y cargado de posibilidades. Isabel apretó la mano de Santiago, preparándose para lo que vendría. Su matrimonio había comenzado como un arreglo de conveniencia, pero ahora se había convertido en algo mucho más profundo y complicado. Era una alianza, una sociedad, una familia, y sí, un amor verdadero que había crecido en las circunstancias más inesperadas. Y estaban a punto de descubrir que su amor sería puesto a prueba de maneras que nunca habían imaginado. 2 años después, Isabel se despertó con el sonido familiar de risas provenientes del patio. A través de la ventana de la habitación principal, podía ver a Santiago persiguiendo a un niño pequeño de cabello oscuro y ojos brillantes, mientras Carmen, ahora estudiante de 2º año de ingeniería, gritaba instrucciones desde su lugar bajo el árbol de mango donde estudiaba. Sofía, de 14 años, había instalado su caballete cerca de la fuente y pintaba la escena familiar con la habilidad de alguien que había encontrado su verdadera vocación. «Buenos días, mamá», dijo una voz pequeña desde la puerta. Isabel sonrió al ver a Miguel, de 2 años y medio, el hijo que había adoptado después de que Santiago y ella decidieran formalizar completamente su familia. El niño había llegado a sus vidas a través del orfanato local, un pequeño huérfano cuya historia les había roto el corazón. «Buenos días, mi amor». Isabel lo alzó en brazos. «Papá, Santiago ya te está cansando en el jardín». Miguel rió, una risa que llenaba la casa de la misma manera que lo habían hecho las voces de Carmen y Sofía años atrás. El investigador privado había encontrado evidencia irrefutable de que Martínez había manipulado tanto el testamento del padre de Santiago como las circunstancias que llevaron a la muerte de Lucía. No había sido un accidente. Habían saboteado su auto porque ella había descubierto sus irregularidades financieras. La justicia había prevalecido, aunque no sin dejar cicatrices. Santiago había necesitado meses de terapia para procesar la culpa de no haber protegido a Lucia y la rabia de saber que su muerte había sido evitable. Isabel había estado a su lado durante cada sesión, cada pesadilla, cada momento de duda. Martínez y Rodrigo estaban ahora en prisión, y Santiago había recuperado el control total de la empresa familiar, que ahora administraba junto a Isabel. Ella había demostrado tener un talento natural para los negocios, especialmente para la parte social de la empresa, desarrollando programas de ayuda para familias afectadas por desastres naturales. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Santiago entrando a la habitación con hierba en el cabello y una sonrisa que Isabel nunca se cansaba de ver. «Nuestro 2º aniversario del matrimonio real», respondió Isabel, refiriéndose no a la ceremonia civil de hace 3 años, sino a la ceremonia religiosa que habían celebrado 2 años atrás, cuando finalmente pudieron casarse por amor y no por conveniencia. «El mejor día de mi vida». Santiago la besó suavemente. «Bueno, uno de los mejores. Cada día contigo es el mejor día de mi vida». Miguel se retorció entre ellos, exigiendo atención. «Papá, mamá, caballos». «Sí, después del desayuno iremos a ver los caballos», prometió Santiago. «Esperanza quiere conocer a su nuevo potro».
Isabel sonrió recordando al caballo herido que Santiago había curado con tanta paciencia. Esperanza ahora era la matriarca de un pequeño grupo de caballos rescatados que Santiago mantenía en el rancho. Durante el desayuno, Carmen les contó sobre sus planes para las vacaciones de verano. El profesor Mendoza dice que puedo hacer una pasantía en el laboratorio de la universidad. Y Sofía, voy a tener mi primera exposición individual, interrumpió Sofía emocionada. La galería del centro quiere exhibir mi serie sobre la vida rural. Santiago e Isabel intercambiaron una mirada llena de orgullo. Las hermanas de Isabel habían florecido más allá de sus sueños más ambiciosos. ¿Y qué planes tenemos nosotros para el verano?, preguntó Santiago, guiñándole un ojo a Isabel. Isabel sonrió misteriosamente. Bueno, podríamos ir a conocer la playa. Miguel nunca ha visto el océano. ¡Océano!, gritó Miguel aplaudiendo. O podríamos quedarnos aquí y preparar la habitación de huéspedes para cierta visita especial que llegará en unos 8 meses. Santiago se quedó inmóvil, su tenedor a medio camino hacia su boca. Isabel, ¿estás diciendo que... Estoy diciendo que Miguel va a tener un hermanito o hermanita. El grito de alegría de Santiago se escuchó probablemente hasta en el pueblo. Se levantó tan rápido que tiró su silla, rodeó la mesa y alzó a Isabel en brazos, girándola mientras ella reía. Carmen y Sofía aplaudieron, y Miguel comenzó a gritar, «¡Bebé! ¡Bebé!», sin entender completamente qué estaba pasando, pero sabiendo que era algo bueno. Esa tarde, mientras las hermanas llevaban a Miguel a explorar los campos, Isabel y Santiago se sentaron en su lugar favorito, el techo de la casa, bajo el telescopio que ahora usaban todas las noches para enseñarles a los niños sobre las estrellas. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que las tormentas más destructivas nos abren camino hacia algo mejor?, preguntó Isabel, recostando su cabeza en el hombro de Santiago. Me acuerdo. Tenías razón. Esa inundación destruyó todo lo que conocíamos, pero nos trajo aquí, nos trajo a esto. Santiago acarició su cabello suavemente. No, mi amor, la tormenta te trajo a ti. Tú trajiste todo lo demás, el amor, la familia, la esperanza, la vida. Isabel se incorporó para mirarlo. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia? ¿Cuál? Que empezó como un trato de negocios y se convirtió en la historia de amor más hermosa que jamás podría haber imaginado. Santiago sonrió, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro y que Isabel había llegado a amar más que a nada en el mundo. Y apenas estamos comenzando, dijo, besándola bajo el cielo estrellado que ahora prometía no solo esperanza, sino un futuro lleno de amor, familia y nuevas aventuras. En la distancia, podían escuchar las risas de Carmen explicándole algo a Sofía, los gritos de alegría de Miguel persiguiendo mariposas y el sonido suave del viento que movía los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Rancho Esperanza había vuelto a vivir, lleno de voces, risas, amor y la promesa de nuevas generaciones que crecerían conociendo que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de tormentas que parecen destruirlo todo, pero que en realidad solo están limpiando el camino para que florezca algo hermoso. Isabel puso su mano sobre su vientre, donde crecía una nueva vida, y supo que su historia con Santiago era exactamente lo que había estado esperando toda su vida, sin saberlo. Una historia que había comenzado con desesperación y supervivencia, pero que había florecido en algo tan hermoso y sólido como las montañas que rodeaban su hogar. Una historia de segundas oportunidades, de amor verdadero, y de la certeza de que algunas veces las decisiones más arriesgadas nos llevan exactamente a donde se supone que debemos estar.